Shalom amigos, un gusto saludarles de nuevo y le damos las gracias al Boreolam porque nos permite un día más de vida y por supuesto seguir con las enseñanzas de Cruzando el Puente Angosto. Pero recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. El estudio de la Torá. La grandeza de la Torá. Enseña el Rebbe Nachman, la Torá es más grande que todo e incluye a todo. Es más grande aún que la profecía. Sadik número 421. El estudio de la Torá es un requisito necesario para alcanzar el temor al pecado. Pero el temor al pecado debe preceder al estudio analítico de la Torá. El estudio con dedicación se eleva más alto que el cumplimiento de las misbot. El Rebbe Nachman estaba hablando con alguien respecto al estudio de la Torá. ¿Por qué no estudias?, le dijo. ¿Qué puedes perder? Dios mismo estudia la Torá cada día. Gracias al estudio de la Torá podrás merecer el mundo que viene. Abodá Zará 3b. Bien conocida es la compasión que la gente siente por aquellos carentes de las cosas mundanas. Todos pueden atestiguar sobre la piedad que la gente siente por aquellos hambrientos y desamparados o que sufren serios problemas. Es bien conocida la reacción de la gente frente a una persona sin ropas o calzado. Pero la compasión por los carentes en el mundo que viene es una piedad mucho mayor. Si la persona carece de vestimenta en este mundo, otros pueden hacer una colecta y comprarla para él. Este tipo de piedad es imposible de practicar en el mundo que viene. Allí las únicas vestimentas que uno necesita son la Torá y las misbot. Feliz de aquel que puede comer. Muchos capítulos de la Mishnah. Beber versículos de los Salmos y vestirse con algunas misbot. Sabiduría de Rabbi Nachman número 23. Debes saber que hay recintos de Torá. Aquel que tenga el privilegio de entrar en estos recintos y descubrir pensamientos originales de Torá, verá que estas cámaras no tienen límite, y estando allí podrá acumular magníficos tesoros. Afortunado es él. Likutei Moharán 1.245. El estudio de la Torá trae paz. ¿Cómo estudiar? Trate de recorrer todos los libros sagrados en el curso de su vida. Habrá visitado así cada uno de los lugares de la Torá. Al llegar al mundo que viene, podrá hablar de sus muchos viajes y paseos. De la misma manera que la gente adinerada se vanagloria de los lugares exóticos que ha visitado. Estudiando todos los libros de Torá, podrá decir: estuve en este libro. Me quedé un tiempo en ese conjunto de escritos. No se amedrente, ni desanime frente a todo lo que hay para aprender. Y aunque olvide lo que ha estudiado, tampoco desespere. Enseñan nuestros sabios que en el mundo que viene la persona recordará todo lo que estudió. Acostúmbrese a verse como un jornalero asalariado que recibe su paga por volcar agua dentro de unos barriles perforados. La persona tonta dirá: ¿para qué perder mi tiempo? Pero el sabio dirá: me pagan por día. ¿Qué me importa si los barriles se llenan o no? A mí me pagan para echar agua adentro. De la misma manera, la persona que estudia Torá es recompensada
por el tiempo que invirtió en el estudio y no por aquello que recuerde. Vaikra Rabá 19:2. El estudio de la Torá es de una importancia incuestionable. De hecho, es tu vida. Devarim 30:20. De lo contrario, no nos sería tan difícil cumplir con esta misbah tan grande. Es muy importante reconocer el supremo valor del estudio de la Torá y estar conscientes de las barreras que existen y que deben ser superadas por todo aquel que desee entrar al maravilloso y majestuoso mundo de la Torá. En este capítulo trataremos las enseñanzas del Rebbe Nachman respecto a cómo alcanzar el estudio de la Torá, qué estudiar y de quién tomarlo. Mediante la plegaria, tal como mencionamos en el capítulo anterior. Podemos ver a través de las acciones de Rabbi Nehunia la importante conexión que existe entre la plegaria y el estudio de la Torá. Alguien le preguntó al Rebbe Nachman respecto a ciertas devociones en el servicio a Dios. El Rebbe le recomendó el estudio de la Torá. Cuando el hombre le objetó, pero yo no sé cómo estudiar, el Rebbe le contestó: eleva una plegaria. Con la plegaria todo es posible. El bien más grande puede obtenerse mediante la plegaria. Likutei Moharán 2:111. El primer paso en el estudio de la Torá es orar por ello. Orar a Dios, rogarle, pedirle a Él que le otorgue el privilegio de estudiar la Torá y que lo ayude a comprender aquello que estudie. Como enseña el Rebbe Nachman, uno debe orar con fervor e implorar poder llegar a comprender la Torá. Likutei Moharán 1:21:1. El mismo Rebbe hacía esto. Cuando comenzó a estudiar la Mishnah, la encontró imposible de comprender. Lloró y se afligió hasta que me fue capaz de comprenderla por sí mismo. Más tarde, le sucedió lo mismo al estudiar el Talmud. Nuevamente lloró con amargura hasta que tuvo el mérito de comprender. Y esto se repitió con el estudio del Zohar y los escritos del Ari. Alcanzó la comprensión luego de orar, pedir y llorar. Sabiduría de Rebbe Nachman, página 9. Esfuerzo y dedicación. Cierta vez el Rebbe Nachman estaba discutiendo el tema de la impresión de libros de Torá, cosa que se había generalizado en esa época. Todo el mundo estaba comprando libros para tener en sus casas. Dijo el Rebbe: nuestros sabios dijeron que llegaría un tiempo en que la Torá sería olvidada por los judíos. Shabbat 138b. Pero ahora se imprimen y venden cantidad de libros y la gente forma sus propias bibliotecas, dado que hasta un simple trabajador posee libros. La Torá no se olvida. Pero lo que la gente no comprende es que esos libros no significan nada si no se los abre y estudia. Sabiduría del Rabbi Nachman número 18. Por lo tanto, el segundo paso en el estudio de la Torá es la dedicación y el esfuerzo. Uno debe abocarse a ello. No es suficiente comprar libros y exponerlos en la biblioteca. La devoción y la dedicación son absolutamente necesarias. Una de las claves más importantes para desarrollar la diligencia es el plantearse objetivos realistas. Es bueno tener objetivos de corto plazo y otros a largo plazo. Pero sobre todo, lo importante es que sean realizables.
Apuntar hacia lo imposible acrecienta el entusiasmo. Buscar lo imposible lo disminuye. Una vez que haya determinado sus metas en el estudio de la Torá, recuerde, debe cumplir con ellas. No importa lo que suceda, sea riguroso y haga todos los esfuerzos posibles para cumplir con su plan de estudios diarios. Si está atrasado y no puede cumplir con la cantidad que se había propuesto, o su orden diario se ve trastocado, como suele suceder a las personas más dedicadas, entonces termine de noche, esa misma noche. No importa cuán tarde se le haga, ni cuán cansado esté, hágalo. Aún así es mejor que caer por debajo de lo propuesto y dejarlo para mañana. Saber que está dispuesto a cumplir con su objetivo es en sí mismo muy beneficioso. Cuando usted sabe que tendrá que quedarse despierto hasta muy tarde para poder terminar su cuota diaria de estudio, especialmente luego de un par de noches difíciles, se asegurará de llegar a tiempo o inclusive más temprano a sus sesiones regulares de estudio. Aún con devoción, hay veces en que no se pueden cumplir las metas diarias. En determinadas ocasiones, como durante Yom Kippur y Purim, cuando todos están ocupados con la plegaria y las misbot propias del día, es imposible ocuparse del estudio como en los otros días. Lo mismo se aplica a los días fuera de lo común, cuando uno debe viajar o casar un hijo. En semejantes situaciones, lo mejor es hacer lo que hacía Reb Nosson. Reb Nosson había dispuesto diferentes planes de estudio para las diferentes ocasiones. Por ejemplo, la cantidad de códigos que debía estudiar dependía de lo que le permitía el día, tanto para un día de semana, tanto para un viernes, tanto para el Shabbat, tanto para una festividad, y así en más. Cada día tiene diferente cantidad de horas disponibles para el estudio de la Torá. Algunos días más y otros menos. La cantidad no era un problema. Lo más importante para Reb Nosson y para nosotros también era mantener las metas que él mismo había establecido y obligarse a cumplirlas. Rabí Eliyahu Jaín Rosen. Contó Reb Nosson: durante mucho tiempo tuve gran dificultad con mis estudios de Torá. Entraba a la casa de estudios lleno de entusiasmo y con la intención de dedicar toda mi energía a mis estudios. Pero tan pronto como comenzaba, inevitablemente algo sucedía que me distraía, me desconcentraba y me alejaba de mis intenciones. Y no importaba cuán determinado estuviese, cada día traía una nueva distracción y un diferente motivo. Siempre era algo que no había podido anticipar y ante lo cual estaba indefenso. Como podrán imaginar, no pasó mucho tiempo antes que tuviera los nervios de punta. Estaba dispuesto a abandonar. Entonces le comenté mi problema al Rebe. Él me respondió que en lo que respecta al estudio de la Torá, un poco es también bueno. Esto cambió mi actitud por completo. Así, aunque no llegase a estudiar tanto como lo hubiese deseado, estaba igualmente conforme y contento con lo que hubiese podido lograr. De esta manera pude superar mis dificultades con el estudio, tomando un poco de aquí y otro poco de allá. Pude llegar a ser un estudiante serio. Abenejá Barcel, página 78. Debe tenerse en cuenta que Reb Nosson ya era un erudito en Torá
antes de conocer al Rebbe Nachman. Una de las interpretaciones de la frase "ama a tu Dios con todas tus fuerzas", que recitamos diariamente como parte del Shema, es "y amarás a Dios con todo tu dinero". Rashi sobre Devarim 6:5. Y esto nos acerca otra herramienta para acrecentar nuestra diligencia y determinación en el estudio de la Torá. Simplemente, siempre y cuando sea posible, trate de pagar por el estudio de la Torá. Al pagarle a alguien para que le enseñe o estudie con usted, de manera natural querrá obtener el máximo de su dinero. Esto le garantizará que no será flojo en sus esfuerzos para obtener el máximo de sus estudios. Aborrecerá perder el tiempo. De hecho, siendo niño, el Rebbe mismo utilizaba el dinero que le asignaban sus padres y le pagaba un dinero extra a su maestro por cada página adicional del Talmud que le enseñase. Sabiduría de Rabbi Nachman, página 6. Dijo el Rebbe Nachman: todo aquel que haga cuanto yo le diga, de cierto que llegará a ser un gran sadik. Por supuesto que cuanto más estudie, más éxito tendrá. Sadik número 320. Conocimiento amplio. Junto con el deseo de que sus seguidores visitasen todos los libros sagrados, el Rebbe Nachman enfatizó también la necesidad de un conocimiento general y extensivo de la Torá. De esta manera, el Rebbe favorecía aquel método de estudio que genera un conocimiento amplio, por sobre aquel que desarrolla un proceso analítico. No estaba de acuerdo con que la mayor parte del tiempo dedicado al estudio se utilice en el análisis profundo de unas pocas páginas. Pasar meses diseccionando una o dos páginas del Talmud puede hacer de uno algo así como un especialista y aguzar nuestras facultades dialécticas, pero en última instancia también hace que la mayoría de los alumnos ignoren la mayor parte de los tratados talmúdicos, sin mencionar las otras áreas, o peor aún, sus leyes. Por lo tanto, otro paso en el estudio de la Torá es determinar las áreas que se intentan estudiar, concentrándose en cubrir la mayor cantidad de terreno que el tiempo permita. De esta manera no tendrá problemas en terminar cada libro que encare y tendrá el tiempo suficiente como para reverlo y ganar así un conocimiento más amplio de la Torá. De hecho, esta es la enseñanza talmúdica, Shabbat 63a. Estudia todo y luego trata de comprender. Es decir, primero tome el conocimiento y después clasifíquelo y refine su comprensión. Enseñó también el Rebbe Nachman que no es necesario apurarse en rever lo aprendido. Lo mejor es continuar con el orden de estudio. Por ejemplo, cuando termine las Mishnayot del tratado Berajot, en lugar de rever lo aprendido, deberá pasar al próximo tratado, PA, continuando así con un ritmo constante. De esta manera, será capaz de estudiar muchos libros sagrados y repasarlos más adelante. Rabbi Nachman, Sabiduría número 76. Comprender y enunciar. El Rebbe Nachman sugirió estudiar rápido, con velocidad y simpleza, y no detenerse demasiado en cada detalle. Debemos tratar de comprender cada cosa en su propio contexto y enunciar las palabras de la Torá a medida que las estudiamos.
No hay necesidad de elucidar específicamente las palabras a medida que avanzamos. Si continuamos adelante, su significado llegará a aclararse. De todas maneras, es bueno que la persona comprenda lo que estudia en el lenguaje que mejor entienda. Likutei Moharán 1:118. De cualquier manera, debemos trabajar para comprender aquello que estudiamos. No es suficiente repetir las palabras sin saber lo que ellas significan. La falta de comprensión no puede ser considerada aprendizaje. Sijot Besipurín, página 87, número 13. Continuar. ¿Qué sucede si aunque trate de entender el texto de manera simple y en su contexto, no consiga comprenderlo? De la afirmación del Rebbe Nachman se desprende con claridad que lo que entonces hay que hacer es continuar. Si estudiando se llega a una o dos oraciones que no se comprenden o a algún concepto que está más allá de nuestro entendimiento, no debemos detenernos allí. Después de todo, la mayoría de los textos poseen pasajes difíciles. Simplemente debemos marcar el pasaje y continuar. De esta manera, el estudio rápido le permitirá acumular mucho material. Más tarde podrá rever por segunda y por tercera vez todo aquello que ya ha estudiado. Y ya que ha estudiado mucho más desde la primera vez que intentó dilucidar el texto, la próxima vez podrá llegar a comprenderlo. Y si hay cosas que nunca llegue a comprender, la cantidad sobrepasará al resto. Este método de estudio sugerido por el Rebbe Nachman es mencionado también en el Talmud y en las obras posteriores, Avodat Zará 19a, Orjot Tzadikim número 27. También Reb Nosson en su juventud prefería este método de estudio más directo y general, a diferencia de sus compañeros de clase quienes al ser examinados sobre el Talmud trataban siempre de impresionar a sus maestros buscando las dificultades y las soluciones brillantes. Reb Nosson leía y explicaba el texto de manera simple y clara. Cuando confesaba, a diferencia de los otros estudiantes, que no tenía ninguna pregunta, su maestro reconocía que su recitado simple y preciso era mucho mejor que las complicadas cuestiones planteadas por sus amigos. Cuando el Rebbe Nachman le aconsejó a Reb Nosson que estudiase Kabbalah, este le confesó que había muchos puntos en el Etz Haim, en el tratado más importante de Kabbalah del Ari, que no llegaba a comprender. El Rebbe le aconsejó que marcase cada parte que no pudiese comprender. La próxima vez que lo estudies, lo comprenderás y entonces podrás borrar la marca. Reb Nosson comentó más tarde que cada vez que repasaba el Etz Haim, esas marcas eran más escasas. Rabbi Eliyahu Jaín Rosen. Cuida tu lengua. Enseña el Rebbe Nachman, cada judío es una letra de la Torá, de manera que las 600,000 letras de la Torá equivalen a las 600,000 almas judías en la creación. Cuando encuentras una falta en un judío, es como si encontraras una falta en la Torá, haciéndola incompleta. Pero al no hablar en contra de otro judío o disminuirlo, y enfatizando sus puntos buenos, también encontrarás hermosa a la Torá. Tendrás entonces un profundo amor por la Torá, el que te llevará a estudiar con gran dedicación. Sabiduría de Rabbi Nachman, número 91. ¿Qué estudiar?
El Rebbe Nachman enumeró todo lo que una persona debería estudiar por día y esta lista llenaría una página. Uno debe estudiar lo suficiente como para que al final del año haya completado los siguientes textos. Número 1. Todo el Talmud con los comentarios de Rashi, Tosafot, Rif y Rabbeinu Asher. Número 2. Todo el Shulchan Aruch, los códigos legales. Número 3. Todos los Midrashim. Número 4. El Santo Zohar. Número 5. Los escritos del Ari. Sabiduría de Rabbi Nachman número 76. Esto implica unas 20,000 páginas por año. ¿Y quién puede imaginar lograrlo en un año? Sin mencionar que el Rebbe continuó diciendo que la persona debe también tener tiempo para estudiar la Torá de manera profunda y analítica, recitar los salmos y las plegarias adicionales. La mayoría de la gente dirá, imposible, o debe ser una broma. Un momento. Antes de abandonar, sin siquiera haber comenzado, veamos qué es lo que el Rebbe Nachman tiene para decirnos. Primero, no hay por qué sentirse abrumado. Obviamente, tal programa de estudios está dirigido a personas que ya ha recorrido el Talmud, el Shulchan Aruch, el Midrash, el Zohar, etc., y que está familiarizada con su contenido. De lo contrario, llevaría un esfuerzo sobrehumano el solo hecho de recitar meramente todas esas palabras, y ni pensar siquiera en tratar de comprenderlas. Este programa se aplica también al método recomendado por el Rebbe, como explicamos más arriba. Él quería que estudiásemos de manera rápida y ágil, sin confundirnos al intentar concentrarnos en los detalles complejos y las referencias cruzadas. Aún así, usted podría preguntar por qué el Rebbe Nachman estableció una carga tan pesada, si en verdad no podía pensar que alguien más allá de un erudito pudiera llegar a cumplirla. La respuesta es muy simple. Hemos visto que el Rebbe comprendía que nadie, ni siquiera el estudioso más grande y dedicado, puede servir a Dios como es debido. ¿Y entonces? Tal como el Rebbe Nachman insistió tantas veces, lo más importante es el deseo. Debemos desear servir a Dios de la manera en que su gloria lo merece. Esto también se aplica a la manera en que lo servimos mediante nuestro estudio de la Torá. También aquí debemos apuntar a lo mejor, estudiando toda la Torá en el curso de un año. De la misma manera en que el Rebbe comprendió que aunque pudiésemos cumplir con este programa de estudio de la Torá, no estaríamos sirviendo a Dios como se le debe. Asimismo, fue consciente también que con el progresivo debilitamiento del deseo de estudiar Torá a lo largo de las generaciones, la mayoría de nosotros nunca llegaríamos a alcanzar el objetivo anual por el prescripto. Pero podemos desearlo. Es importante escuchar también lo que dijo el Rebbe luego de enumerar la lista ideal de estudio. Nos ponemos ansiosos si nos vemos imposibilitados de completar todo lo que él sugirió para cada día. Uno puede ser un buen judío aún sin estudiar tanto, aún sin ser un erudito. Se puede llegar a ser un sadik. Solo mediante el conocimiento talmúdico y alágico es posible alcanzar una percepción profunda. Pero hasta el judío más simple puede ser correcto y un sadik. Luego el Rebbe citó la enseñanza talmúdica de Pirkei Avot 2.21.
No estás obligado a terminar la tarea, o sea, a estudiar toda la Torá, pero no puedes excusarte por no hacerla. Rabbi Nachman, Sabiduría número 76. Ideas originales sobre la Torá. Es posible explayarse sobre la Torá y tener ideas originales en cualquier área que desee. La única condición es no generar nuevas leyes. Sabiduría de Rabbi Nachman número 267. Dijo también el Rebbe Nachman respecto a su propia obra El Likutei Moharan: pueden torcer mis enseñanzas tanto como lo deseen, con el fin de llegar a comprenderlas, pero no pueden alejarse ni una frase del Shulchan Aruch. Siach Safei Kodesh 1:131. Es una gran cosa desarrollar ideas propias y originales sobre la Torá. Primero, ello demuestra que sus pensamientos están ocupados en la Torá, como opuesto a otras cosas que bien pueden ocupar o distraer su mente. Esto lo ayudará a clarificar su mente de toda la información indeseable que ha ido recogiendo en el pasado. Segundo, es una señal que su estudio de Torá ha tenido un efecto sobre usted y que usted desea crecer en la Torá. Las ideas originales de Torá tienen el poder de acrecentar la divina providencia en el mundo. Gracias a las ideas que usted ha originado, la gente reconocerá más el gobierno de Dios sobre el mundo. Pero cuidado, previno el Rebbe Nachman, no deben instituir nuevas leyes o una nueva Torá que no esté de acuerdo con la Santa Torá. Para ello aconsejó el Rebbe que toda vez que queramos enseñar algunas de nuestras ideas originales a otra persona, debemos antes y después de transmitirla estudiar el Shulchan Aruch. Este estudio de la ley evitará que nuestras ideas se extravíen. Algo más respecto a las ideas originales sobre la Torá. Debemos creer que son importantes a los ojos de Dios y no desistir de pensar nuevas ideas sobre la Torá que puedan ayudarnos a nosotros y a los demás a llegar más cerca de Dios. ¿De quién? Moshe recibió la Torá del Sinaí y se la transmitió a Yehoshua. Yehoshua se la transmitió a los ancianos a los profetas. Pirkei Avot 1:1. Consíguete un maestro. Pirkei Avot 1:6. Una persona no puede estudiar Torá con cualquiera. Es posible que tenga que viajar para llegar a encontrar el lugar adecuado para estudiar Torá. Como hemos visto más arriba en el capítulo sobre la verdad, existen diversas perspectivas respecto del mundo. Esto afecta a todos los aspectos de nuestras vidas y es válido también respecto al estudio de la Torá. Debido a esto, se han desarrollado con el tiempo diversos acercamientos al método de estudio, desde los profundamente analíticos hasta los centrados especialmente en la halajá, con toda la gama intermedia. Algunos favorecen al iyun, estudio en profundidad. Otros, con memorias más fuertes, eligen el bekiut, conocimiento más amplio. Y esto se aplica no solo a la manera en que se estudia un determinado tema de la Torá. Las diferencias más notables se dan en el estudio del Talmud, sino también a las diferentes escuelas de pensamiento que se han desarrollado sobre lo que se debe estudiar en general.
Así, incluso dentro del mismo movimiento de Breslau, están aquellos que ponen el énfasis en una buena cuota de Talmud, mientras que otros favorecen las enseñanzas del Rebbe Nachman. Al comienzo esto puede parecer confuso. Es posible que usted se pregunte cuál sea el método correcto de estudio. Cuando se trata de Torá, ¿cuál de los métodos de estudio es el verdadero? De hecho, esta pregunta no plantea un problema en sí, pues la respuesta es que cada persona posee una verdad diferente. Cada persona tiene su propia y particular preferencia. Lo que debe hacer es encontrar su propio nivel. Encuentre un maestro que le agrade y le permita que lo guíe de acuerdo a su propia verdad. No hay razones para tener que aceptar las preferencias de otros. Como dijeron nuestros sabios, la persona estudia Torá desde el lugar que su corazón desea. Abodá Zará 19a. Esto significa que se debe buscar el camino que más se adapte a uno, pues sólo así podrá dedicarse con todo su corazón y sólo entonces su deseo será lo suficientemente fuerte como para que un día pueda llegar a realizar el duro trabajo de Torá recomendado por el Rebbe. Esto recuerda la conocida historia del tesoro escondido bajo el puente de Viena. Así es, en síntesis, como la relató el Rebbe Nachman. Cierta vez un judío soñó que debajo de cierto puente en Viena encontraría un gran tesoro. Viajó entonces a esa ciudad y se detuvo junto al puente tratando de pensar qué podría hacer. Un policía que pasaba notó algo sospechoso y comenzó a interrogarlo. Pensando que lo mejor sería ser honesto, el judío le explicó que había soñado que encontraría un tesoro debajo de ese puente. Y si el policía quería ayudarlo, podría también compartirlo con él. El policía comenzó a reír y le dijo: «A ustedes los judíos solo les interesan los sueños. Yo también tuve un sueño y también vi un tesoro». El policía prosiguió describiendo el lugar y resultó que correspondía con exactitud a la ciudad y a la casa del judío. Y allí es donde, en mi sueño, pude ver el tesoro, concluyó. El judío volvió corriendo a su pueblo, cavó bajo su casa y encontró el tesoro. Fue entonces cuando comprendió que el tesoro había estado siempre allí, pero para poder encontrarlo había tenido que viajar hasta Viena. Y lo mismo es verdad respecto al servicio de Dios. Cada persona es dueña del tesoro, pero para poder encontrarlo debe viajar a donde está el Sadik. Historias del Rabí Nachman número 24. El tesoro se encuentra dentro de cada individuo y él es su único dueño. Pero el descubrimiento y el desarrollo de ese tesoro solo se logra por intermedio del Sadik. El Sadik es como un árbol con muchas ramas. De esas ramas salen otras ramas más pequeñas de las cuales crecen las hojas. Todas las hojas se alimentan de la raíz por medio del tronco y cada una toma su alimento por un canal diferente. De manera similar, las personas toman su Torá por intermedio del Sadik verdadero. Pero cada uno de nosotros tiene su propio camino, separado del de los demás, y cada uno debe utilizar el sendero correcto para recibir, por intermedio del Sadik, su alimento,
la Torá. Enseña al respecto el Rebbe Nachman. El Sadik guía a la persona hacia su camino, el camino de su rectificación. Likutei Moharan 148. Y agregó Reb Nosson, debes estudiar y recibir la Torá de tu rabí, de uno calificado, erudito y recto. De esta manera llegarás a comprender las numerosas alusiones e ideas que aparecen en tu camino para ayudarte a llegar más cerca de Dios. Likutei Alajot Netilat Yadayim, Li Seudah 656. Enseña el Rebbe Nachman, nuestro rabí debe ser un erudito y un piadoso. Debe ser erudito, pues un ignorante no puede ser piadoso. Pirkei Avot 2.6. Pero ser estudioso no es suficiente, pues es posible ser un erudito y un malvado al mismo tiempo. Likutei Moharan 1.31 final. Advirtió también el Rebbe Nachman respecto a los peligros de ser muy erudito. Dijo, la erudición de una persona puede llevarla hacia alturas espirituales muy elevadas, pero si encuentra dificultades y cae de su nivel de devoción, debe recuperar su fuerza interior por medio de sus puntos buenos, sus actos buenos, y no de su conocimiento de la Torá. El estudio de la Torá es muy grande, pero recuperar un nivel de rectitud requiere fortalecerse con las buenas obras de uno. Por otro lado, la maldad de una persona puede llevarla hacia la herejía, y más aún si es una persona erudita. Likutei Moharan 1.30 final. Más aún enseña el Rebbe Nachman, existen ciertos maestros de Torá que deben evitarse a toda costa. No solo se empobrecen ellos mismos con sus falsos estudios, sino que extravían también a los demás y los debilitan y desaniman para el estudio entusiasta de la Torá. Likutei Moharan 1.28.1. El poder de la Torá. Ellos me dejaron y olvidaron mi Torá. Yirmiyahu 16:11. Si me hubiesen dejado, pero hubiesen seguido estudiando la Torá, su luz los habría hecho retornar con arrepentimiento. Eijarrabá o Pesijá 2. Mucho más puede extraerse de las enseñanzas del Rebbe Nachman respecto a la Torá y al poder y la grandeza de su estudio, pero no está dentro de los límites de este manual profundizar cada uno de los temas y esperamos que el lector, habiendo obtenido una perspectiva general de las enseñanzas del Rebbe, pueda continuar por sí solo. Así será suficiente con la presentación de una selección de las enseñanzas que tratan sobre el tremendo poder del estudio de la Torá. La Torá tiene el poder de elevar a la persona desde la peor de las impurezas, incluso de la profanación del pacto, la inmoralidad sexual. Cierta vez que alguien cuestionó esto, el Rebbe Nachman contestó lo siguiente: ¿de qué te sorprendes? El Brit, la señal del pacto, corresponde a Yesod. La Torá corresponde a Tiferet. Sadik número 573. Yesod, la novena de las 10 emanaciones o sefirot, está ubicada en un nivel inferior a Tiferet, la sexta sefirá. Cada palabra de Torá estudiada crea un ángel. Este ángel tiene el poder de derrotar y eliminar la fuerza del otro lado. Likutei Moharan 1.27. Nadie transgrede a menos que sea dominado por un espíritu de locura. Sotá 3a.
Los pecados y daños espirituales que una persona puede haber realizado la vuelven literalmente loca. Este es el motivo por el cual la mayoría de la gente sufre de toda clase de desviaciones y creencias. El remedio para ello es estudiar Torá de manera intensiva. La Torá está constituida en su totalidad por los nombres del Santo bendito sea y tiene el poder de aplastar la inclinación al mal y eliminar toda la locura y la demencia que se adhieren a la persona debido a sus pecados. Consejo, estudio de Torá número 4. En otra parte, el Rebbe dice que la Torá que uno estudia de manera obligada le otorga poder al reino de la santidad y ayuda a la persona a superar su locura. Likutei Moharán 1.1. Estudiar la Torá de manera obligada puede significar varias cosas. Número 1. Pese a las dificultades y los obstáculos, enfermedad, conflictos económicos o emocionales. Número 2. Cuando no se desea estudiar y uno se fuerza a ello. Número 3. Con concentración o en voz alta. Rabí Eliyahu Haim Rosen. Resulta claro a veces observar en la gente que son sus creencias personales las responsables de su excentricidad y de su locura. Pero en general la gente logra aferrarse, aunque no totalmente, a una gota de sanidad y no pierde por completo la razón. Y esto es algo sorprendente, pues por lógica y de acuerdo a la cantidad de pecados que una persona pueda haber cometido y por lo tanto la cantidad de locura que posee dentro de sí, debería estar completamente loca. Pero Dios tiene piedad y le deja a cada persona la pequeña fracción de claridad necesaria como para retornar a una vida más sana, es decir, a Dios. Y esto puede lograrse a través de los sadiquín. Ellos han logrado un alto nivel de sabiduría y conocimiento y pueden hacer descender esa sabiduría al nivel de cada persona, ayudándola a curarse. Likutei Alajot Netilat Yadayim Li Seudá 6:37. Más específicamente, esta sabiduría es la Torá y el consejo que nos revelan los sadiquín. La Torá que uno estudia de manera obligada tiene el poder de rectificar el habla. La rectificación del habla trae modestia y plegaria. Likutei Moharán 1.38, 4.5. Estudiar el Talmud durante la noche puede ayudar a que la persona se sobreponga a las motivaciones impuras. Likutei Moharán 1.3. Originar pensamientos nuevos de Torá es una gran rectificación para todos los pecados. Likutei Moharán 2.105. Si alguien encuentra imposible estudiar la Torá porque nunca tuvo la posibilidad de aprender y no sabe cómo hacerlo, o porque no posee libros, o porque está de viaje, pero su deseo de estudiar y servir a Dios son muy grandes, esta persona crea con su gran anhelo un libro de Torá en el cielo. Likutei Moharán 1.142. El Rebbe dijo que mucho deseaba inculcar en la gente la importancia del estudio diario de la Torá, de manera que todos estudiasen una cierta cantidad, sin falta cada día. Pues el poder de la Torá es tan grande que hasta la persona que habitualmente comete los peores pecados puede ser rescatada de la trampa más profunda.
Sabiduría de Rabbi Nachman, número 19. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Cuán importante es el estudio de la Torá en cualquier circunstancia y lugar. El Boreolán mande Parnasá Tová a cada uno de ustedes, tanto espiritual como materialmente, refúa Shelema para los enfermos y que las peticiones de sus plegarias sean escuchadas en los cielos. Hasta la próxima con la ayuda del Boreolam.